¿Cuál es el logro de aprendizaje de la sesión de hoy día? Que al finalizar la sesión, ustedes lograrán reconocer las diferentes esferas psíquicas y las alteraciones psicopatológicas de los trastornos de la personalidad. Al finalizar la sesión, también cada uno de ustedes logrará entender las diferencias psicopatológicas propias de los diferentes trastornos de la personalidad. Esto es lo que se va a tratar, ¿no? Explicaré acerca del concepto de lo que es la personalidad y los trastornos, la clasificación que hay, los tipos, el abordaje psicoterapéutico, el tratamiento y al final las conclusiones. Eh, bueno, ha quedado grabado, este es un enlace para que ustedes puedan revisar y escuchar, ¿no? Acerca del trastorno de la personalidad antisocial. Lo he intentado abrir acá, pero lamentablemente el sistema no me lo está permitiendo. Ya ustedes lo van a poder revisar con calma, ¿no? Luego de la clase. E inicio presentando este caso. Una mujer que llega a la emergencia, una mujer de 20 años de edad, conviviente, ¿no? Sin hijos, y que llega a la emergencia por tener la sensación de vacío y abandono desde hace aproximadamente 5 días. Es tanto esta sensación de vacío y abandono que ha empezado a hacerse cortes en ambos antebrazos, ¿no? Con la finalidad de no sentir esta sensación de desagrado, ¿no? Prefiriendo más bien sentir el dolor de los cortes, ¿no? Y no sentir ese vacío que está presentando. Ha notado ya desde hace buen tiempo fluctuaciones en su estado de ánimo. Es más, ella lo considera como que es parte de ello, ¿no? Que así funciona habitualmente. De un momento a otro, de que puede estar contenta, ¿no? Por alguna situación, comienza pues a sentirse triste o incluso llegar a la irritabilidad. Tanta es esta irritabilidad que la dirige hacia su pareja, ya sea insultándolo, incluso agrediéndolo físicamente. Ya desde hace mucho tiempo, años, ella habla de que tiene como la necesidad de tener experiencias de nuevas sensaciones, como que no está satisfecha, ¿no? Con lo habitual, como siempre está buscando algo nuevo, tanto así que esto la ha llevado, ¿no? A consumir incluso drogas. En cuanto a las relaciones sexuales, si bien está conviviendo, ¿no? Con una persona, sin embargo, si tiene la oportunidad, puede tener relaciones sexuales de manera esporádica, ¿no? Sin ningún compromiso. Y más adelante veremos de qué se trata esto. ¿Qué cosa es la personalidad? La personalidad se define como un patrón complejo de características psicológicas que se encuentran profundamente enraizadas en la persona y que se expresan de forma automática en prácticamente todas las áreas de su actividad psicológica. Eso quiere decir que es la manera de ser de las personas, ¿no? Es la manera de comportarse, de vivenciar las experiencias y pensar, ¿no? Que es algo permanente a lo largo del, ¿no? Vuelvo a repetir, es la forma de ser de las personas. Eso es la personalidad. Toda persona posee unos patrones de comportamientos característicos que en gran medida vienen impuestos por la biología. Esto es lo que llamamos el temperamento, ¿no? Esas influencias biológicas
que se traducen pues en la forma de cómo nos comportamos. Pero también hay otra parte de la personalidad que está o que se desarrolla, ¿no? En base de lo que podemos aprender, de lo que observamos, ya sea de nuestros padres o personas que pueden tener cierta influencia, ¿no? En nosotros. Y eso es lo que vamos a denominar pues la socialización, ¿no? Además de eso, la educación que podamos recibir también, ya no solamente de nuestros padres, sino también, por ejemplo, del colegio. Vamos observando cómo se comportan nuestros educadores, nuestros profesores, cómo van resolviendo algunas circunstancias también. Entonces, todo eso va influyendo en nuestro carácter, ya que lo vamos a expresar, ¿no? De acuerdo a ciertas situaciones que se nos presenten o también en el día a día. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta forma de ser? Cuando esta forma de ser se convierte ya en un trastorno. Los trastornos de la personalidad, entonces, son enfermedades caracterizadas por la presencia de patrones no adaptados, de pensamientos, sentimientos, percepciones y conductas, de comienzo muy temprano en la vida y que se mantiene a lo largo del tiempo y a través de diferentes situaciones. Si bien el trastorno de la personalidad se va gestando desde edades muy tempranas, lo cierto también es que es a partir de los 18 años que vamos a poder dar ya el diagnóstico de trastorno de la persona. Antes solamente podríamos definirlo como un problema de adaptación o un trastorno en la conducta. La clasificación internacional de enfermedades, ya en su versión 11, admite la posibilidad de que exista un cambio en estos patrones desadaptados a lo largo de la vida del individuo. Es decir, que en algunos casos el paciente como que va madurando y incluso sin recibir algún tipo de apoyo, ya sea farmacológico o psicoterapéutico, el paciente puede ir evolucionando y salir pues de este tipo de malestar. Los trastornos de la personalidad tienen ciertas características a las cuales vamos a llamar básicas. ¿Y cuáles son estas? ¿No? Que está profundamente arraigado. Vuelvo a repetir, ya forma a ser parte de su forma de ser de las personas. Es un continuo, ¿ya? No es algo que se presente por episodios, como puede ocurrir en los cuadros psicóticos o en la depresión misma. Es de naturaleza inflexible. Es decir, que la persona ante diversos estímulos no o pierde la capacidad de darse cuenta, ¿no? De que la forma como puede reaccionar va a ir de acuerdo a las circunstancias y a una evaluación o revisión que está haciendo y que no necesariamente tiene que reaccionar de la misma forma ante estímulos similares, sino todo dependerá también de las circunstancias en las que está viviendo. La persona que tiene un trastorno de la personalidad como que pierde esa capacidad y por lo tanto son personas que presentan respuestas muy rígidas y que no evalúan, ¿no? Las circunstancias en las cuales está viviendo. Como que pierden esa flexibilidad, ¿no? A la reacción de acuerdo a la situación que se vive. Estas personas tienen mucha dificultad para adaptarse, ¿no? Adaptarse a los cambios, adaptarse a nuevas situaciones. Como casualmente su naturaleza es inflexible, hay una rigidez, entonces eso también impide a esta persona que pueda adaptarse a los cambios.
Con el paso del tiempo puede provocar también deterioro. Si bien el CIE-11 ya nos indica que la persona puede ir evolucionando y llegar a la madurez, sin embargo, también hay otro porcentaje de que el paciente se va a ir deteriorando en cuanto a sus relaciones interpersonales. Es estable a lo largo del tiempo, así como puede producir deterioro, también, ¿no? Puede producir de que el trastorno se mantenga, ¿no? Por muchos años, porque no todos los trastornos de la personalidad van a llegar a ese grado de madurez que pueden presentar otras personas con otros trastornos de la personalidad. Y también otra característica es que produce un malestar en las personas del entorno, ¿no? De la persona que lo padece. Es decir, familiares cercanos, pareja, ¿no? Los hijos, vecinos, eh, compañeros de trabajo, todos ellos van a presentar un malestar, ¿no? De la situación de cómo esta persona se relaciona con ellos. Entonces, el origen de estos trastornos proviene de complejas interacciones, tanto genéticas como ambientales y neurobiológicas, ¿ya? Y el cuadro clínico de un trastorno de personalidad no corresponde ni puede ser explicado por otro trastorno mental conocido y tampoco ser atribuido a efectos fisiológicos de sustancias, a otra entidad médica, como traumatismo encefalocraniano, infecciones del sistema nervioso central o cualquier otra condición. Entonces, para determinar que esta persona, por cuadro clínico, se trata de un trastorno de la personalidad, dentro de la historia clínica que hagamos, tiene que haber un descarte, ¿no? O confirmar de que no haya otros problemas, ya sean mentales o físicos, y que puedan explicar mejor la conducta que está presentando el paciente. Algunos datos epidemiológicos. En el Perú, por ejemplo, la prevalencia oscila entre el 6 y el 13%, que va pues por ahí con los datos obtenidos en Gran Bretaña y también en Estados Unidos, ¿no? Que va entre el 9,1 al 21,5%, la prevalencia del trastorno de las personas. Y ya ingresando, ¿no? A los tipos de trastornos de personalidad que hay en, en las diversas clasificaciones, sobre todo en la clasificación norteamericana, ¿no? Se logra hacer una división o se hace una división de tres tipos, ¿no? Que se denomina por cuestiones prácticas en tipos A, tipo B y tipo C, ¿no? De los trastornos de la persona. En el tipo A están los llamados extraños o extravagantes. En el tipo B, los inmaduros. Y en el tipo C, los llamados temerosos o ansiosos. ¿Cuáles son los que se encuentran en el tipo A o extraños o extravagantes? Son los que denominamos para, no, persona de personalidad paranoide, el esquizotípico y el esquizo. En el grupo B o los inmaduros está el borderline o límite, también llamado, el antisocial, el narcisista y el histriónico. Y dentro de los temerosos o ansiosos está el evitativo, el obsesivo y el dependiente. ¿Cuáles son estas características de cada grupo? Los de grupo A son los llamados introvertidos. Y esto comparte esta característica con los temerosos, que también son introvertidos. En cambio, los inmaduros, los del grupo B, se caracterizan por ser extrovertidos. Algo que comparten los tres tipos es que son mal socializados, es decir, que tienen mucha dificultad con las relaciones interpersonales. En los extraños o extravagantes, digamos que tienen una característica de manejarse de manera independiente, ¿ya? Pero eso no quiere decir que lleguen a ser unas personas maduras, sino que se refiere a la marginalidad
en cuanto a las relaciones interpersonales, es decir, que son pacientes que más bien prefieren hacer cosas solos y tienen mucha dificultad para compartir o hacer grupo. En cambio, los inmaduros y los temerosos más bien van hacia el otro extremo, que más bien su tendencia es hacer relaciones dependientes. Otra característica que comparten los tres grupos es que son desajustados emocionalmente, pero este desajuste también tiene unas características propias de cada grupo. ¿Ya? En el grupo A, más bien, ese desajuste está relacionado a que se muestran muy fríos o inexpresivos. En los temerosos, más bien, la característica es que este desajuste está influenciado sobre todo por el miedo, ¿no? El temor a que algo terrible le va a pasar. Y en el grupo B no hay una característica común, ¿no? Entre los diversos tipos que hay en este grupo, en el grupo B, ¿no? Algunos se pueden mostrar fríos, como el antisocial, ¿ya? Otros más bien demasiado expresivos, como en el narcisista o incluso en el borderline, ¿no? Y también en el histrión. Entonces aquí este desajuste emocional es mucho más variado. ¿Cuál es la evolución en cada uno de estos tres tipos? ¿Ya? La evolución es que en el grupo A puede haber una vulnerabilidad para los tratamientos psiquiátricos. Es decir, que algunos de ellos pueden verse beneficiados de cierta manera con algún tipo de tratamiento farmacológico. Otra característica en el curso del grupo A es que no se van a modificar con el tiempo. Entonces, este patrón de conducta va a ser inmodificable. El tratamiento a que me estoy refiriendo acá más bien se refiere, ¿no?, al tratamiento de alguna comorbilidad que puedan estar presentando los pacientes. En los inmaduros, su curso es que van a presentar conductas caracterizadas por impulsividad, es decir, que no evalúan, ¿ya? No evalúan sus actos, ¿no?, previo a hacer. Pero lo que sí se ha visto es que pueden estabilizarse con el tiempo, ¿no? Cosa que no ocurre con los del grupo, con el grupo A, ni siquiera también con los del grupo C, ¿ya? Esta estabilización con el tiempo no se da en los cuatro tipos de trastornos de la personalidad. Más se puede apreciar esta estabilización con los pacientes border. En cambio, por ejemplo, con los antisociales, esta estabilización es muy difícil, ¿ya? Lo que puede ocurrir es que ya la actividad, ¿no? En el antisocial me refiero, su actividad ya no es tan evidente, ¿ya? Como con el pasar de los años. Puede ser más solapada o puede esta persona antisocial puede haberse convertido pues en el líder de algún grupo, si esto ya lo relacionamos eh, con la parte delictiva, ¿no? Entonces puede llegar a ser el líder de ese grupo y lo que hacen es dar órdenes y por lo tanto ya no son los ejecutores, ¿no?, de las acciones y es por eso que ya no es tan evidente, ¿no?, esta manifestación psicopática. Los temerosos o ansiosos, ¿no?, que también son llamadas personalidades neuróticas, por lo regular suelen cronificarse si es que no reciben algún tipo de tratamiento, sobre todo psicoterapéutico. Viendo ya cada uno de ellos, ¿no?, con más detenimiento, decimos que en el grupo A existe una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los pacientes con personalidad paranoide son pacientes que pueden ser la base pues, de un trastorno delirante, ya como aquí lo pueden apreciar en la diapositiva. Igual, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ah?, los esquizoides pueden ser la base de un trastorno esquizofrénico. Entonces, esta
se ha podido, a través de diversos estudios, lograr esta asociación, ¿no?, genética o familiar con algunos trastornos psicóticos. Eh, Incluso, si a usted le llegase, ¿no?, un paciente con trastorno paranoide, al momento de evaluar los antecedentes, pueden encontrar también familiares directos con trastornos psicóticos. En estos pacientes son frecuentes las alteraciones cognitivas, cognitivas perceptuales, es decir, las fallas a nivel del pensamiento y de la percepción. Bien, la personalidad paranoide, ¿no? Es más frecuente en varones, son personas que se caracterizan por ser desconfiados, suspicaces, ya son rígidos, pueden tomar decisiones radicales sin medir las consecuencias, o también pueden ser muy hipersensibles en el sentido de que ante un menor error más bien pueden reforzar su desconfianza. Con frecuencia precede, ¿no?, al desarrollo de un trastorno delirante. Ya les manifesté hace un segundo. Raramente estas personas buscan tratamiento por sí mismos, ¿no? Son personas que al final se consideran que se encuentran bien, ¿no?, y que por un sistema de aprendizaje más bien eh, es mejor no confiar en otras personas. Este trastorno se da con mayor incidencia en grupos minoritarios, ¿no? Es decir, que puede ocurrir pues en personas, en los inmigrantes, ¿no?, que vienen, por ejemplo, de otros países, ¿no? Y sobre todo si han ingresado de manera ilegal, entonces pueden empezar a desarrollar una personalidad paranoide. Son personas que también pueden pertenecer a sectas, y una condición médica que puede permitir el desarrollo de un trastorno paranoide de la personalidad son personas con deficiencia auditiva, personas que sufren de sordera. Afectivamente, estas personas se pueden mostrar muy frías, egocéntricas y rígidas. La personalidad esquizoide, también, son personas que socialmente se muestran aislados, introvertidos, no les gusta participar a estas personas, ¿no?, de acontecimientos, ya sean familiares o sociales. Por lo tanto, van a tener mucha dificultad para establecer relaciones íntimas, ¿no? No podrán hacer una relación de pareja. Y si lo hacen, vuelvo a repetir, va a ser con mucha dificultad. Y esto debido a que hay un desinterés por el otro. Esta personalidad esquizoide está relacionado con la esquizofrenia. Entonces, al momento de hacer la historia clínica, pueden detectar, ¿no?, que es una persona que tiene familiares directos con esquizofrenia, o incluso, ¿no?, alguien que tenga una personalidad esquizoide, a la larga puede desarrollar también un cuadro de esquizofrenia. Disfrutan muy poco del placer y sienten poco el dolor, presentando frialdad emocional, respuesta pobre a los elogios, poco interés en las relaciones sexuales, y la tendencia es a realizar trabajos en solitario. La personalidad esquizotípica, aquí hay alteraciones del pensamiento, utiliza más un pensamiento mágico, que están pues muy relacionadas pues a situaciones extrañas. Son personas que hablan mucho pues de, por ejemplo, de brujería, ¿no? De situaciones de extraterrestres, por ejemplo, conspiraciones que pueda haber. Eh, Estos pacientes también pueden presentar episodios psicóticos breves que pueden llevarlos pues a un internamiento. Hay una tendencia a la marginación, ¿no?, a vagabundear, no alcanzan un desarrollo adecuado, ya sea social o laboral. Y muy fácilmente, debido a este pensamiento mágico, también pueden empezar a pertenecer a sectas.
Se les considera cuando se les observa como personas extrañas, hasta en su vestimenta, ¿no? Su comportamiento, tiene comportamientos muy peculiares que llaman la atención. Es una, ve- una vestimenta extraña, estrafalaria, ¿no? Colores que no concuerdan. Entonces, esto puede ser un indicador, ¿no? De que estamos frente a un trastorno esquizotípico. Son personas muy supersticiosas, ¿no? Por lo mismo que tienen este pensamiento mágico y por lo regular manifiestan tener poderes de clarividencia. Hay una falta de amigos íntimos, ¿no? Mucha dificultad para hacer intimidad en estas personas, una afectividad inapropiada e importante, pues, ansiedad social. El grupo B o los trastornos del grupo B se caracteriza porque presentan una relación con los trastornos afectivos, los somatomorfos y el abuso de sustancias. Hay una alteración del control de impulsos y de la regulación de la. Entonces tenemos en este grupo B el trastorno disocial de la personalidad o también llamada antisocial, psicópata, sociópata. Este tipo de trastorno se da con mayor frecuencia en varones. Aparecen también en una edad temprana, ya desde la infancia se pueden ir observando algunas condiciones, ¿no? La facilidad que tiene el chico o la chica de mentir, ¿no? De robar, de hacer vandalismos, estar metido pues en peleas, ¿ya? Fugas del hogar o fugas del colegio. La llamada pues hacerse, hacerse la vaca o no darse la vaca. Es decir, que salen de casa para ir al colegio y no llegan al colegio, ¿no? Se la pasan pues ahí paseándose pues por la calle, ¿no? Eso ya me va a ir dando ciertos signos de que posiblemente en un futuro sea una persona con un trastorno disocial de la persona. ¿Ya? Crueldad física, sobre todo pues hacia las mascotas, hacia los animales. Este tipo de personalidad eh, está acompañado pues de un riesgo en el abuso y dependencia de sustancias. ¿Ya? Son personas que carecen de sentimientos de culpa y de respeto. Hay fracaso en la actividad laboral, ¿ya? Hay fracaso en las obligaciones o cumplir con las obligaciones económicas y familiares, ¿no? Como que no les interesa si tienen hijos que tengan vestimenta, que se eduquen, ¿no? Puede haber violencia doméstica hacia la pareja o hacia los hijos y sin mostrar una pizca, pues, de arrepentimiento. La persona que padece de este trastorno social muchas veces llegan pues a una conducta delictiva, ¿no? Eso no quiere decir que todos los disociales lleguen a ser delincuentes, ni tampoco que todos los delincuentes tengan personalidad disocial, ¿no? Hay una expresión de frialdad cuando cometen algún acto que perjudica a otras personas. Hay falta de miedo, por lo tanto no pueden ser también muy impulsivos, no se protegen de posibles accidentes, ¿no? Como consecuencia del acto que están haciendo. Eh, hay perdón, incapacidad, ¿no? De aprender conductas socialmente aceptadas. Es por eso que estas personas, ¿no? Con trastorno social, la mayoría de veces, por no decir todas, no se benefician con psicoterapia. ¿Ya? Primero que no van a aceptar que tienen un problema, entonces no acudirán a psicoterapia. Y si lo hacen, solamente es si es que ha intervenido una autoridad, por ejemplo, un juez.
Como hay una falta de empatía, estas personas pues no les importa seducir, ¿ya? Así tengan pareja e incluso pues pueden llegar a ser promiscuos. El trastorno borderline de la personalidad o el trastorno emocionalmente inestable, tal como lo define así la clasificación internacional de enfermedades, también llamado, en este caso, el borderline o personalidad límite, se da más frecuente en mujeres. Hay una inestabilidad en todos los aspectos de la forma de ser de la persona. Es decir, que muy fácilmente pueden pasar pues del llanto a la risa o de la risa al llanto, del afecto al rechazo, al odio, y todo porque a esta persona pues fue rechazada o la opinión que ha recibido no está de acuerdo con sus propias creencias. En este tipo de personalidad sí se ha podido observar que puede haber una mejoría con los años, como que la persona va madurando, ¿no? Y todo este eje de situaciones inadecuadas se da pues más en los primeros años de la adultez, ¿no? 18, 19, 20 años, es donde se podría observar más, ¿no? El trastorno. Más bien ya a partir de los 40, 50 años es menos. No quiere decir que el borderline ya puede ser borderline, sino que como que está más contenido, pero a un nivel adecuado. Los pacientes borderline tienen este sentimiento de vacío, muy fácilmente se aburren, ¿no? De las situaciones y son muy impulsivos que los pueden llevar pues a las autolesiones, ¿no? A través del cutting. El cutting es esa manifestación que el paciente se hace cortes, ¿no? Usualmente los cortes son en el antebrazo, sobre todo en el antebrazo menos dominante, o el que no es dominante, pero también puede realizarlo en ambos antebrazos. Puede haber intento suicida también. Eh, por lo regular que es un parasuicidio, es decir, que no tienen la intención de matarse estos pacientes. Sin embargo, el problema es que se les puede pasar la mano y terminar matándose. Estos pacientes también pueden tener episodios psicóticos breves, es decir, la presencia de alucinaciones o depresiones. También estos pacientes con facilidad puede tener, puede haber una intolerancia, ¿no? Cuando termina una relación, ¿no? Una relación amorosa, ¿ya? Una relación de pareja, por ejemplo, ¿ya? Y y como tienen esa impulsividad, pueden llegar pues a hacerse daño. Pueden tener conductas también relacionadas a la manipulación para poder conseguir lo que quieren, ¿ya? Y asimismo, esto puede complicarse, ¿ya? Con el uso o abuso de sustancias, ya sean legales o ilegales. Si esto ocurriese, ya entonces se estaría complicando, pues, ¿no? Con otro trastorno. El paciente con personalidad narcisista, ¿no? O un trastorno narcisista de la personalidad, son personas que necesitan la admiración de los demás, ¿no? Usualmente están buscando que les reconozcan sus logros, ¿no? O que hablen bien de ellos o de ellos. Y por lo tanto esperan recibir un trato especial, ¿no? Como que están en una posición superior, ¿no? Al resto.
Son personas también que toleran escasamente la crítica por su misma condición narcisista, ¿no? De estar por encima del resto. Entonces, los, a los, las personas a las cuales considera por debajo, como que no tienen la autoridad para hacerles una crítica. Usualmente tienen pensamientos, fantasías, ¿no? De grandeza. Son personas también que carecen de empatía, así como sociópatas. Debido a esta condición que tienen de colocarse por encima del resto, a la larga suelen ser rechazados por las demás personas. Y conforme van pasando los años y al ir perdiendo ciertas características, ¿no? Relacionadas a la belleza, por ejemplo, a ese estatus, ¿no? De belleza, ¿no? Al ir perdiendo la juventud. Entonces, es aquí donde comienza la autoestima a bajar. Bueno, en realidad los narcisistas siempre la autoestima ha estado baja, sino que por su conducta no quieren salir de esa sensación de baja autoestima. Pero como ya van perdiendo, ¿no? Con el paso de los años, ya van perdiendo ciertas características que lo colocaban o lo valoraban en esa situación de superioridad. Entonces, son más propensos pues a empezar a presentar cuadros de depresión. Es ahí donde recién llegan al especialista, ¿no? Al profesional. Mientras tanto, eh, antes de ello, un paciente con ese tipo de personalidad no van a acudir a un especialista, porque no lo van a ver un problema. Entonces, aquí ya ustedes van viendo que aparece el mismo dibujo que puse al inicio, ¿no? Cuando empezamos la clase, ¿no? Indicando que esta persona de 20 años que se producía cortes, ¿no? Que tenía esa sensación de vacío, que era impulsiva, se trata pues de una personalidad por el histriónico, ¿no? Que es otra personalidad que se encuentra dentro del grupo B. Ya también se da con mayor frecuencia en las mujeres. Estas personas tienen un comportamiento de intensa emocionalidad y búsqueda exagerada de atención. Hay una necesidad constante de apoyo sin establecer relaciones profundas. Tienen escasa tolerancia a la frustración, ¿ya? Con explosiones de ira injustificada. También pueden, al igual eh, que los disociales, pueden mostrarse muy seductores, ¿no? Sobre todo para recibir ese reconocimiento que buscan. Son personas que gesticulan mucho al hablar, ¿no? Y exageran el contacto visual. Son teatrales en sus relaciones con expresión exagerada de sus emociones, ¿no? Que incluso cuando se les observa así, ¿no? Se observa que no son auténticos. Tal vez una tristeza que ellos o ellas, ¿no? Manifiestan que, que están sintiendo, pero al ver que hay una exageración en sus gestos, pierde esa autenticidad, ¿no? En la emoción. Son fácilmente sugestionables, ¿ya? Y por lo tanto, pues pueden ser influidos por otras personas también con mucha facilidad. La persona con este tipo de trastorno tiene una preocupación excesiva por el aspecto físico, ¿no? Y también puede presentar conductas de manipulación, ¿no? Ahí tienen ustedes una foto, ¿no? De una persona posiblemente con un trastorno histriónico de la persona. Por último, el grupo C, ¿ya? Que está aquí por los temerosos. Por eso es que está muy asociado también ese tipo de personalidad con los trastornos de ansiedad, ¿ya? Que ya lo van a ver más adelante. Dentro del grupo C tenemos la personalidad evitativa, también llamada fóbica. Son personas que son muy hipersensibles,
¿no? A la humillación y al rechazo. Tienen mucho miedo, temor, ¿no? Por que piensen que es un fracasado o una fracasada, que no tiene un atractivo personal o por considerarse inferior a las demás personas. Es por eso que más bien su tendencia es a no formar grupos, no formar pareja, porque piensan que tienen una condición inferior a nosotros. Pero lo interesante aquí es que estas personas sí desean el contacto social, ¿no? Al contrario de los del grupo A, ¿no? Que ellos más bien no se integran, no comparten, pero a ellos no les interesa tener contacto social, cosa que sí sucede en este grupo de personas, ¿ya? En especial el evitativo, que sí desea el contacto social, pero debido a esa baja autoestima que presenta, ¿no? Y no consigue, y al estarse considerándose, perdón, inferior al resto, más bien lo evita. Cuando se les observa, ¿no? Se les denomina así, ¿no? Que son personas muy tímidas. La personalidad dependiente es también frecuente o el más frecuente en mujeres, ¿ya? Y es el más frecuente, ¿ya? De todos los trastornos de la persona. Son personas muy pasivas, ya que no asumen responsabilidades ni toman decisiones y más bien están pendientes a que otras personas se las tomen por ellos para justamente no asumir responsabilidades. Son personas sumisas, ¿ya? Eh, mucha dificultad para decir no, para negarse. Son personas que creen incapaces de poderse valer por sí mismos, ¿ya? Y esto a consecuencia de la baja autoestima. Por lo tanto, van a establecer relaciones patológicas, ¿ya? Y esto a consecuencia del miedo que tienen a ser abandonados. Entonces, para que no sean abandonados, comienzan a aceptar cosas que no les convienen, porque piensan porque no, que necesariamente necesitan de la otra persona. Se ve mucho, pues, en las relaciones de pareja, ¿ya? Y por lo tanto, pues, son personas que incluso toleran el abuso del cónyuge. La persona con personalidad obsesiva o también llamada anancastia. Este tipo de personalidad se presenta o es más frecuente en varones. Son personas perfeccionistas, meticulosas, son amantes del orden y de la puntualidad y por lo tanto también son rígidos. No tienen muy poca tolerancia a la frustración o a los cambios. Hay una dificultad para expresar emociones y para decidir. Las habilidades sociales están limitadas. Su tono de voz es monótono y pesado y son muy detallistas para, para dar, para dar respuestas. No hay que confundir la personalidad obsesiva con el trastorno obsesivo compulsivo. Son diferentes. Si bien la personalidad obsesiva o anancástica puede ser la base, ¿no? De un trastorno obsesivo compulsivo, lo cierto que no es lo mismo, ¿ya? Así que no hay que confundir. En el trastorno obsesivo compulsivo ya hay una alteración, ¿no? A nivel del pensamiento, ¿no? Ante la presencia, pues, de ideas obsesivas. Aquí no es que haya una idea obsesiva, sino que la persona más bien, su tendencia es a eso, ¿no? A conservar un orden. Un ejemplo muy bien caracterizado, ¿no? Es en esta serie, ¿no? Ustedes la habrán visto, la Big Bang Theory. El personaje
el actor que hace el personaje de Sheldon, ¿no? Bueno, el personaje de Sheldon es característico de una personalidad obsesiva o maniática. Luego ya hay otras formas de alteraciones de la personalidad, ¿no? Que no están dentro de estos tres tipos, o también llamados clúster, ¿ya? Que son las personalidades masoquistas, pasivo-agresivas, hipertímicas, depresivas, ¿no? Y otras que tienen cada una sus propias características, ¿no? La masoquista, pues, que busca infligir el dolor, ¿no? En otras personas para poder sentir el placer. Las pasivo-agresivas son aquellas que también hay una inestabilidad emocional, ¿ya? Que se ve más reflejada en la conducta. Es decir, esa persona que eh, puede mostrarse muy tranquila, muy calmada, pero en realidad no es así, sino que van acumulando o van guardando situaciones que ante una situación detonante, pues las va a expresar, pero las expresa de manera inadecuada, de una manera agresiva. Las hipertímicas se refieren a esas personas muy bonachonas, que todo lo ven gracioso, que no estoy hablando de un episodio maníaco, ¿ah? O hipomaníaco, pero sí como parte de su personalidad, ¿no? Son personas que tienden pues a ser muy bonachonas. Y todo lo contrario a ellas son esas personas, no que más bien ven cosas negativas constantemente. ¿Ya? Y por eso se les denomina depresivas, pero no es que tengan depresión. Es una toma, ¿no? Del obsesivo, ¿no? De la personalidad obsesiva, ¿no? Que todo tiene que estar en un orden. Otra manera de diferenciar con el trastorno obsesivo compulsivo es que en la idea obsesiva, ¿ya? La persona se da cuenta que es un pensamiento irracional, pero que no puede evitarlo y sufre de ello, ¿no? Que no puede evitar este pensamiento. Hablo del trastorno obsesivo compulsivo. Acá no. En la persona con personalidad obsesiva no sufre por lo que está ocurriendo. Tratamiento. Tener en cuenta que el abordaje terapéutico en estos casos de trastorno de personalidad es la psicoterapia, pero por supuesto siempre y cuando esta persona tenga presente que tiene una dificultad, ¿ya? Y que quiera hacer algún cambio. Si, si no hay estos dos requisitos, pues no es posible que esta persona se vea beneficiada. En el caso de los pacientes con trastorno límite o borderline, aparte de la psicoterapia, también es importante, o se van a ver beneficiados con el tratamiento farmacológico, ¿no? Sobre todo dirigido, pues, eh, a aquellas manifestaciones impulsivas que pueda tener y a la inestabilidad emocional también. Ante el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, digamos, es decir, las comorbilidades, como venía diciendo, en el caso del disocial, ¿no? Que puede empezar a presentar problemas de adicción a sustancias, ya el tratamiento estará dirigido pues a esto. Aquí algunas pautas para el abordaje psicoterapéutico en los trastornos de la personalidad. ¿Ya? Es una pauta que nos da este autor, Paul Ware. Ahí parece que algunos de ustedes han utilizado una pizarra y ha hecho unas marquitas, ¿no? Tengan cuidado con eso. No son parte de la presentación. Entonces, Forward nos habla, pues, de que para el abordaje, ¿no? De los trastornos de la personalidad, y de acuerdo a ello, como que podemos tener una puerta de entrada, ¿no? O sea, de cómo acceder al paciente para que se establezca un buen rapport
y teniendo en cuenta que nos vamos a dirigir a un objetivo para que el paciente pueda realizar el cambio. Entonces, así brevemente, en el trastorno de la personalidad paranoide, la puerta de entrada es a través del pensamiento. O sea, qué opiniones tiene el paciente, cuáles son sus creencias. Y para eso, pues, tenemos que preguntar, ¿no? Informarnos y mostrarnos imparciales de lo que de las creencias que tenga el paciente, evitar la crítica. Pero al evitar la crítica no quiere decir que le estamos dando la razón. Y esto con la finalidad de llegar a una puerta objetiva, que es que el paciente contacte una emoción, ¿no? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y es posible porque este paciente esté sintiendo ese miedo, miedo a ser juzgado. Entonces, una vez que exprese la emoción que es nuestro objetivo, pues también permitir que tenga la libertad de hacerlo, ¿no? Y que no va a ser juzgado por eso. El paciente con trastorno de la personalidad esquizoide, la puerta de entrada en este caso no es el pensamiento, sino la conducta. Entonces aquí hay que confrontar por qué es que se aísla. Pero, perdón, más que el por qué es qué está haciendo y cómo lo está haciendo. O sea, confrontar ese comportamiento. ¿Para qué y cómo lo hace? Y el objetivo ya es que el paciente contacte lo que es el pensar, que comience a reflexionar si aquella conducta que está realizando le sirve a él o a él. Lo mismo va a ser con el paciente esquizotípico, ¿no? La puerta de entrada va a ser la conducta, al confrontar qué está haciendo y cómo lo está haciendo, para que después logre reflexionar, hago un análisis de lo que está haciendo. En el grupo B, en el antisocial, ¿ya? La puerta de entrada también va a ser la conducta, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces ahí podrá evidenciarse, ¿no? La conducta manipulatoria que está realizando. ¿Para qué? Para llegar a lo que es nuestra emoción. Fíjense que la puerta objetivo, ni siquiera la puerta de entrada, el paciente antisocial es el pensamiento, ¿no? Cada vez que nosotros queramos confrontar lo que piensa, vamos a encontrar un bloqueo. Entonces, este paciente siempre va a tener una manera de justificar lo que está haciendo. Por lo tanto, no es útil, ¿no? Abordar al paciente antisocial con el pensamiento, sino, vuelvo a repetir, con la conducta, ¿no? Lo que hace, ¿ya? Para que así ya facilitarle a que contacte la emoción, qué es lo que está haciendo cada vez que realiza este tipo de conducta y de esta manera pueda empezar a identificar, ¿no? Las consecuencias que se están presentando. En la paciente límite o border, aquí la puerta de entrada es la emoción. Entonces hay que permitir que se desahogue. Muchas veces en el paciente límite, el evaluador lo que hace es más bien decirle calma, ¿no? ¿Cómo es posible que sientas eso? ¿No? ¿Para qué estás llorando? No, más bien permitirle que se explaye, ¿no? Que se explaye, mostrar ese reflejo empático. Para que una vez que esta persona, ¿no? Se haya desahogado, perciba que ha sido entendido, entonces ya ahí más bien, ahí recién le invitamos a que comience a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo y cómo está haciendo la cosa? El histriónico también es similar al límite, ¿no? Eh, permitir que se desahogue, ¿no? Que se desahogue la emoción para después haga una reflexión de lo que está sucediendo. Y más bien el narcisista es al contrario, ¿no? El inverso. La puerta de entrada es a través del pensamiento, preguntando, ¿no? ¿Qué es lo que está consiguiendo? ¿No?
podemos reconocer sus logros, ¿ya? Interesándonos también en cuál es su opinión de este paciente, para que de esta manera, una vez que hemos conseguido el rapport, invitarlo a que contacte la emoción, ¿ya? ¿Qué cosa hay detrás de todo este pensamiento? Y puede haber, pues, una persona pues, que está sufriendo. Los pacientes de grupo C, por evitación, ¿no? Trastorno por evitación también. La puerta de entrada es la emoción, que nos digan todo lo que sienten y para que después invitarlos a que reflexionen. Lo mismo es el paciente, ¿no? Dependiente, entrar con emoción, ¿ya? Que se explaye y luego que comience a reflexionar, ¿ya? Y el obsesivo compulsivo sería la inversa, ¿no? Primero nos informamos, hacemos preguntas de qué es lo que piensa, cómo lo piensa, para que después empiece a contactar, ¿no? Las emociones, ¿no? Que tome conciencia de las emociones. Entonces, Paul Ware, a través, ¿no? de este esquema, ¿ya? Nos sugiere cómo es o cuál es la manera más conveniente para que nosotros podamos empezar a abordar este caso. Ahora, tengan en cuenta que aquí lo que se está hablando son trastornos de la personalidad, que muchos trastornos de la personalidad no es que vayan a ir directamente al médico especialista, en este caso al psiquiatra, sino que como trastorno de la personalidad son pacientes que ustedes también lo van a ver en otras especialidades, empezando desde la conducta general, o perdón, desde la consulta general, ¿ya? Pacientes que llegan por X dolencia, tal vez por una hipertensión, una diabetes, y sin embargo tienen, ¿no? Un trastorno de la personalidad que si ustedes no saben cómo irlos abordando, ¿ya? Si ustedes no lo han identificado, más bien esto como consecuencia es que tengan problemas con estos pacientes, que son a los que van a catalogar o etiquetar como pacientes difíciles. No, no, ese es un paciente difícil, ¿no? Es un paciente con diabetes, pero que no entiende, ¿no? Por lo tanto, ya prefiero no ver. Lo que está ocurriendo es que no se está tomando en cuenta, ¿no? Estas situaciones de cómo podemos acceder a ese mal llamado paciente difícil y que puede ser, pues, la manifestación de un trastorno de personalidad que no es por el motivo, ¿no? Que está acudiendo a la consulta, está acudiendo por otros motivos, pero sin embargo, ¿no? Ustedes teniendo conocimiento de esto, más bien les puede ser mucho más fácil poder abordar a estos pacientes. Al final van a terminar pues agradeciendo. Y si el rapport se ha establecido adecuadamente, hay una buena empatía con el paciente, más adelante, ¿no? Poderle hacer la indicación o la sugerencia de que se podría beneficiar ya con un apoyo psicoterapéutico. Y aquí ya en estos cuadros eh, les voy a mencionar los posibles usos de fármacos, ¿no? En estos trastornos de personalidad. El uso de fármacos no es para tratar en sí el trastorno de la personalidad. O sea, no es como en los casos de paciente con depresión, con trastorno depresivo, que voy a utilizar un antidepresivo para mejorar la depresión. Entonces aquí el uso de fármacos no es para mejorar el trastorno de la personalidad, sino para poder manejar ciertos síntomas que se puedan estar presentando con el trastorno de la personalidad que está presentando esta persona. Entonces, si es un trastorno de la personalidad paranoide y está presentando pues agitación, ansiedad, posiblemente un pensamiento delirante, ¿verdad? O alguna depresión reactiva, como ya como comorbilidad, entonces ante esas situaciones sí se pueden emplear pues benzodiazepinas, antipsicóticos, ¿no? Los neurolépticos, un antipsicótico atípico, ¿ya? O
antidepresivos como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. No, me vuelvo a repetir, eso ya dependerá de una manifestación como comorbilidad que pueda estar presentando, ¿no?, este paciente. Igualmente, ¿no?, en el paciente esquizoide, ¿ya?, esas conductas de aislamiento, rechazo, se ha visto, hay algunos estudios que el emplear antidepresivos, neurolépticos y benzodiazepinas en baja dosis les puede beneficiar. El paciente con trastorno esquizotípico, las ideas de referencia se ha visto también se pueden beneficiar con algún neuroléptico y si está presentando más bien ansiedad y depresión reactiva, el uso de algún antidepresivo, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y así sucesivamente, ¿no?, con los demás trastornos de la personalidad, dependiendo de los síntomas que está presentando. ¿Ya? Ante la ira, agresividad en el antisocial, se pueden emplear, pues, algunos anticomerciales como la carbamazepina y el valproato de sodio, o algún neuroléptico como el haloperidol. ¿Ya? Ansiedad y depresión, si lo presentan estos pacientes, los antidepresivos, el litio, también hay algunos estudios, ¿no?, que indican que pueden beneficiarse. Lo que sí recomiendan evitar las benzodiazepinas porque más bien pueden exacerbar ciertas características de la personalidad del paciente. Como son inhibitorias, las benzodiazepinas, ¿ya?, entonces tal vez ese control inhibitorio que tenía para no cometer algún tipo, ¿no?, de conducta inadecuada, más bien al darle benzodiazepina, como que le estamos permitiendo ya, ¿no?, que realice pues ese acto. Los pacientes borderline también, ante una expresión de ira o hostilidad, neurolépticos, anticomerciales, como valproato, carbamazepina, el litio también, ¿no?, se ha podido observar. Los pacientes borderline pueden presentar episodios o microepisodios psicóticos, ¿ya?, también por un tiempo darles los neurolépticos. Si están presentando síntomas de depresión, dar antidepresivos. Si están presentando ansiedad, también benzodiazepinas, pero igual, ¿no? Con mucho cuidado porque puede haber una desinhibición. Si tenían un recurso interno para evitar hacerse daño, suicidarse, si damos benzodiazepinas, entonces esta puede manifestarse pues esta desinhibición y terminar pues haciéndose daño. Ante las fluctuaciones anímicas se ha visto que neurolépticos a bajas dosis o anticomerciales, también llamados optimizantes, como la carbamazepina, el valproato y el litio, también pueden ser beneficiosos. Igual en el histriónico, ¿no? Como ven, el perfil viene haciendo lo mismo, ¿no? De acuerdo a la sintomatología que se puede ir presentando, se puede dar el fármaco. Entonces, en pocas palabras, ¿no?, la indicación va a ser más que todo fármaco, sintomático, ¿no? La indicación farmacológica va a ser sintomática. Igualito, ¿no? Los pacientes del grupo C, si presentan ansiedad, los pacientes con trastorno de personalidad por evitación, pueden dar antidepresivos, benzodiazepinas o incluso beta-bloqueantes, ¿ya?, como el atenolol, el propranolol, siempre y cuando pues no tengan alguna enfermedad como el asma bronquial. Los pacientes por dependencia, ¿ya?, trastorno de personalidad dependiente, presentan ansiedad, también antidepresivos, benzodiazepinas, y en la personalidad obsesiva compulsiva o anancástica, ¿no?, si tiene síntomas obsesivos compulsivos, benzodiazepinas y antidepresivos también se ha visto que se pueden beneficiar, ¿no? Sobre todo si ya está desarrollando síntomas obsesivos compulsivos, es probable que sea ya la manifestación de un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, no olvidar, ¿ya?, que en los trastornos de la personalidad, el eje del tratamiento es la psicoterapia y en algunos casos, como el trastorno límite de la personalidad, el tratamiento farmacológico también es importante.
Este es un pequeño algoritmo, ¿ya? De cómo podemos hacer diagnóstico en este tipo de trastorno de la personalidad. Primero, ¿no? Es un patrón persistente, inflexible y generalizado, es decir, no es por episodios, como puede ocurrir en un cuadro de depresión, sino que es la forma de ser de la persona. Si esto es positivo, sí, entonces hay que determinar, ¿no? Si esto está causando un deterioro funcional, ¿no? Es decir, cómo se relaciona con las personas, y si hay un inicio desde la adolescencia o de la adultez temprana. Si vuelve a ser sí, entonces estamos frente a un trastorno de la personalidad. Habría que averiguar, ¿no? A qué grupo pertenece, al A, al B o al C. Ya teniendo un diagnóstico establecido, ¿no? Ver si existe alguna comorbilidad psiquiátrica, es decir, que sea problemas de consumo de drogas, si hay problemas de ansiedad, de depresión, o un problema, una manifestación psicótica. Entonces, aquí ya dar también el tratamiento hacia la comorbilidad. Si no, solamente psicoterapia. Psicoterapia, o dar en algunos casos, ¿no? De acuerdo a la sintomatología sintomática, algún tipo eh, de psicofármacos. Si ya hay la comorbilidad, pues dar tratamiento a esa comorbilidad, igual, ya sea con psicofármacos o con psicoterapia. Muy bien, conclusiones. Los trastornos de la personalidad constituyen patrones duraderos, inflexibles y desadaptativos de experiencia interna y comportamiento. Su inicio suele darse en la adolescencia o adultez temprana. El diagnóstico requiere una evaluación clínica integral, o sea, ver qué comorbilidades tiene. El abordaje terapéutico es principalmente psicoterapéutico, recordar, ¿ya? Excepto el trastorno límite de la personalidad, ya que también es importante el tratamiento farmacológico. El uso de psicofármacos en estos casos es sintomático y complementario. Hay que tener en cuenta que el tratamiento debe ser individualizado y multidisciplinar, ¿no? Es decir, no solamente, primero que cada caso es único, ¿ya? Y también que puede verse involucrado, ¿no? Otros profesionales como el psicólogo, enfermeras también, ¿no? Si están hospitalizados, u otros especialistas si hay alguna comorbilidad médica, ¿no? La alianza terapéutica y la motivación al cambio son factores clave para el éxito, ¿cierto? ¿No? Si más bien es el médico que evalúa al paciente, ese es un médico que no tiene pues el mínimo concepto de esto, ¿ya? Que no está teniendo en cuenta en la consulta general, vuelvo a repetir, ¿no? Un paciente que viene pues con un problema de hipertensión y no toma en cuenta de que puede también estar presentando un trastorno de la personalidad y su manera pues de abordar al paciente no es nada profesional, entonces no va a haber un éxito pues, ¿sí?